descubre cada tema, cada cosa interesante que la Biblia tiene para poder hablar a nuestra vida, que son temas que nunca vamos a llegar en la etapa, al momento de decir, eh, ya tengo todos los temas superados. Siempre hay algo que Dios nos quiere hablar o nos quiere recordar, y eso es importantísimo. Eh, Voy a hablar un poquitito, una de los propósitos por el cual Yahweh nos llama a nuestra vida para trabajar al servicio de su obra. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos llamó? ¿Cuál es el propósito que Yahweh tenía cuando te llamó a ti a que tú le conocieras? ¿Para qué? Para sacarte de problemas, de conflictos, de dramas personales, de conflictos económicos, para darte un propósito de autosuperación personal y ser alguien en la vida, en esta tierra, con propósitos educacionales, intelectuales, o hay un propósito más grande que el propósito que nosotros queremos tener o creemos tener, porque tenemos visiones personales. Me gustaría hacer esto. Cuando uno es chico siempre sueña y dice, me gustaría hacer, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, habían siempre profesiones que uno quería tener o quería hacer cuando fuera grande. Yo me recuerdo en ese tiempo, yo sé que ahora la juventud ha cambiado tanto, pero me acuerdo que una de las profesiones que la mayoría de los niños quería hacer era ser bombero. Bombero. Cuando sea grande quiero ser bombero. No sé por qué, cuál es el afán de querer ser bombero, andar apagando fuego, andar apagando incendios, pero como que todo el mundo cuando niño quiere ser bombero, andar con una manguera apagando el fuego de incendio, lo que sea. Y lo otro, a través de la película, de la ciencia, es ser astronauta. Bueno, ahora con el tiempo he entendido que más probabilidad tenía de ser bombero que ser astronauta. Así que, pero esos son los anhelos personales. Esos son los anhelos personales que cada uno tenía. Hay personas que querían ser doctores, abogados, arquitectos, futbolistas. Eso ya es algo que no cambia. La gente quiere ser futbolista en todo tiempo. Eh, y la mayoría de los niños quieren ser futbolistas porque tienen un montón de personajes, de referentes. No bueno, por lo general malos a seguir en la televisión. Todos quieren ser futbolistas. eh, Otros quieren ser camioneros, otros quieren ser conductor de vehículos de Fórmula 1. ¿Y por qué? Porque obviamente se nos va el mundo, el sistema, nos va encajonando y educando en cierta forma a tener una inclinación a cierto tipo de, de anhelos personales, en este caso de profesiones o trabajo. Pero cuando Cristo llega a tu vida, ¿qué es lo que Él viene a hacer a tu vida? Bueno, la verdad es la siguiente, Él no viene a quererte cumplir tu sueño de llegar a ser el bombero, el astronauta, el abogado, el alcalde, el psicólogo, el doctor, el conductor de Fórmula 1, el policía, el carabinero. Eh, Cuando Cristo viene y te alcanza, Él no viene a cumplir tus sueños, para nada. De hecho, Él nos llama a algo diferente. Él nos llama y nos invita a nosotros a cumplir los sueños que Él quiere que tengamos en nuestra vida. Y eso es muy distinto a los que nosotros hemos proyectado. Por eso venir a Cristo es muy complejo para algunas personas porque significa abandonarlo todo, todo. Y cuando digo todo, en algunas personas lo va a hacer, pero en otras personas no, porque seguirán teniendo una vida normal, un trabajo normal, serán feligreses de escucha en la iglesia, pero no van a ser personas que a veces Yahweh te viene y te dice, no quiero que sea nada de lo que tú te has programado en la vida, no quiero que sea nada de lo que tú quieres ser en esta vida. Y resulta de que ese llamado es un poco más complejo y eso lo podemos ver reflejado en el llamado que Cristo le hace a sus discípulos. Si quieres ser mi discípulo, abandona todo lo que tienes, niégate a ti mismo, deja las cosas que tienes, mira, podemos recordar el llamado de Pedro. ¿Qué es lo que eres tú? Soy pescador, yo te haré algo diferente, algo distinto, yo te haré un pescador de almas. Pero resulta que Pedro tenía familia, resulta que Pedro era su profesión, el ser un pescador, el traer el sustento, era una pega bastante importante en esos tiempos, porque sostenía a esos lugares, esas ciudades a través del mar. Pero resulta que si tú analizas a los grandes personajes bíblicos, a los apóstoles en este caso, te vas a dar cuenta de que la mayoría de los apóstoles
de los personajes bíblicos tuvieron que hacer algo que a nosotros no nos gusta. Hay un término, hay una palabra que no nos gusta, que es la palabra negación. ¿A quién le gusta esta palabra? Negación. Negarte a algo que tú amas, negarte a algo que tú quieres, negarte a algo que te provoca, no sé, alegría, satisfacción, negarte a algo que anhelas. Pero resulta de que cuando Cristo llama a los discípulos se da cuenta de que en realidad el primer llamado le invita a negarse a ellos mismos. Niégate a ti mismo, niégate a tus propios anhelos, tus propios eh, proyectos personales. Si llegar a Cristo, hermano, no es fácil. Por eso Cristo le hace una comparación. Si quieres venir a mí, piénsalo, medítalo. Como el hombre que quiere construir una casa y resulta que no sacó todos los resultados ni el valor de cuánto iba a necesitar para poder edificar y construir una casa. No sea, dice el texto, que llegues y quedes a media y la gente se burle de ti. Esa es la comparación que Cristo hace cuando una persona debe convertirse a Cristo. Porque si no vamos a tener dentro de la iglesia personas que por una acción emocional se han acercado a la iglesia, pero no tienen cambios de vida. Siguen diciendo groserías, siguen teniendo malas acciones, siguen robando, siguen mintiendo, no cambian. Entendemos que el cristiano no va a cambiar de la noche a la mañana, pero cuando ya pasan años y seguimos con las mismas prácticas, ahí significa que hay un grave problema en una acción de no negación. Bueno, lo que quiero hablar es algo que a lo que Cristo nos llama, no a cumplir nuestros sueños. Él no te llama a cumplir tus sueños. Cristo nos llama, ¿sabe de qué? A que nosotros cumplamos el propósito, el plan de su propósito. En otras palabras, en palabras más tiernas, Él nos llamó para que nosotros cumplamos los sueños de Él. ¿Y cuál es ese? Predicar el Evangelio y ganar almas. Marcos 16:15, Jesús, Yeshua les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas, a toda la creación. Vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. Esta es una orden, no es un podrían, es un mandato para obedecer, no para cuestionar, es un mandato para cumplir, no dejarlo de lado. Es algo que todo cristiano, desde el momento que acepta a Cristo, entiende que el mensaje no es un mensaje que es egoísta, es un mensaje de compartir. La palabra de Cristo no es un mensaje que es solo exclusivamente para mí, es un mensaje que es para todos. El Evangelio es exclusivamente para todas las personas. Y el mensaje aquí dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas, a todas las personas. Leyendo este texto me recuerda una noticia que no sé qué tan real puede ser, pero se confirmaba de que una aerolínea, a ver, ¿cómo lo puedo nombrar? Hay una aerolínea que salió cristiana, una aerolínea cristiana que está con el propósito de llevar misioneros y evangelistas a todas las partes del mundo, a todos los países del mundo, con el propósito de evangelizar los lugares que no se ha podido predicar el Evangelio de Jesús. Eh, Hechos 20:24, mire lo que dice. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo, con tal de que termine mi carrera y llevo a cabo al servicio que me he encomendado Yeshua, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Yahweh. Si tú te das cuenta, aquí hay una carrera, hay un trabajo, y el apóstol Pablo lo habla como carrera en el sentido de tu profesión. De hecho, en otro texto dice la profesión de predicar el Evangelio. Creo que hoy en día todos sabemos y todos tenemos claro que tenemos que predicar. Crecemos con eso desde que tenemos que predicar y ganar almas para el reino de Jesucristo. Pero resulta de que el tiempo se ha vuelto, los tiempos han cambiado, la forma de predicar ha cambiado, la forma de hacer culto ha cambiado, la forma de conectarnos con la gente, con los hermanos de la iglesia, ha cambiado. Y tenemos que nosotros también no quedarnos en la tranquilidad de decir, no, si otros ya están predicando, ¿para qué voy a predicar yo? Hermano,
Cada alma que ha reconocido a Jesús, a Yeshua como su único Salvador personal, esa persona tiene la responsabilidad de tener que hablar a otra persona, compartirle las buenas noticias. ¿Por qué la palabra evangelio significa buenas noticias? Porque en realidad el mensaje de Jesús es una luz que alumbra en la oscuridad de aquella persona, en la oscuridad de su problema, de su aflicción, de su desesperación, de su tristeza, de sus enfermedades, tanto psicológicas, del alma, del espíritu y físicas. Cristo tiene la cura para esos tres tipos de problemas, pero la más importante, Él viene a dar cura a la enfermedad del espíritu. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero más Él nos vino a dar salvación y vida eterna. Qué excelente noticia si fuera verdad de esta aerolínea cristiana que salió con el propósito o se creó con el propósito de la evangelización ya totalmente mundial. Yo recuerdo años, decenas de años atrás, el barco Logos, estoy hablando de hace unos 30 años atrás, que ya viajaba por todos los océanos, los países, viajaba por los continentes con el propósito de poder llevar literatura cristiana, teatro cristiano, música cristiana y la palabra de Jesucristo. Siempre ese ha sido el propósito del Hijo de Dios, nosotros, de predicar el Evangelio. Aunque tú te sientas, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No tengo personalidad. Mira, no te preocupes de eso, porque el que se encarga de hablar a través de ti se llama el Espíritu Santo. Roash Kadosh, el Espíritu Santo, el que está llamado a usarte, a fortalecerte, el que está llamado a acompañarte y apoyarte. El Roach Kadosh es el que está llamado a poder tener una acción de empatía con los demás. No valernos por nuestras propias fuerzas, porque si nos vemos por nuestras propias fuerzas, oye, hay personas que tienen trauma y por sus traumas han vivido 30, 40, 50, 70 años, 80 años traumados y no han podido hacer nada en la vida. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, tiene el poder para cambiar y quitar los miedos, los temores, las ansiedades, las vergüenzas, cuántas cosas que cada persona ha podido tener y ha podido ser dañado en la vida por los papás, por la familia, por los hermanos, por él el matrimonio, donde sea. El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar cada una de esas vidas. Lo genial de esto, ¿sabes qué es lo genial? Que aparte de tu ser un postulante de ese evangelio que restaura, que da vida, que te vuelve a la luz, de las tinieblas a la luz, después dice la palabra que de ti pueden correr ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Que después de tú ser un paciente que necesita a Jesucristo, tú te vuelves para los demás un evangelizador, una persona que también tiene el poder y la facultad de poder compartir el evangelio a los que están en necesidad, en tristeza, en agonía. He escuchado mucha gente que dice de que este es el mejor tiempo que Yahweh está dando, pues uno de los últimos y mejores tiempos que Yahweh está dando para poder predicar el evangelio, porque este tema del COVID, del confinamiento, de las cuarentenas, los cordones sanitarios, las enfermedades, que no hay cura para esto, que si lo hay, ha provocado que mucha gente esté pasando cuadros de estrés como nunca antes, enfermedades como nunca antes. Los niños, los papás, las mamás están totalmente desesperados y cada una de estas personas necesita a un Salvador y esas personas somos nosotros. Mateo 28, la gran comisión del 19 al 20, dice lo siguiente, y esta es una orden, quiero que te quede claro, esto es una orden, no es una petición, esta es una orden que Yahweh, que Yeshua HaMashiach les hace a todo aquel que dice ser llamado hijo de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mire, aquí hay un tema maravilloso, ¿ah? Aquí hay un tema genial que se oculta en estas palabras hermosas. Que el tema central en esto, aparte de ser Cristo, es su salvación a los que no han conocido el mensaje de Yeshua HaMashiach. Se centra en un Salvador, Jesucristo, que es un mensaje que se le está entregando a personas común y corriente, que son discípulos. ¿Quién eres tú? Que dices, pero si me da vergüenza hablarle a alguien, dice que no te preocupes, porque tenemos que evangelizar y llevar a estas personas al arrepentimiento en el nombre no tuyo, no de Conrado, no de Francisco, no de Eric, no de Fabiola, no en el nombre de Víctor, sino que en el nombre, que sobre todo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach se centra la Trinidad misma, porque Él es la Trinidad misma. Y dice que le tenemos que enseñar a la gente a obedecer todo lo que Él ha mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, ponga atención. Queda pocos años para que esto se cumpla. Queda poco tiempo para que se cumpla la gran comisión. Quizás nosotros no iremos a viajar a otros países, a otras naciones, a predicar el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes partes. Quizás nosotros no vamos a ir, pero ya hay organizaciones, hay personas, hay grupos que viajan por el mundo predicando, los misioneros. Pero el que tú no tengas la oportunidad de viajar por el mundo no significa que no seas responsable de predicar la palabra, porque todos tenemos una cuota de responsabilidad. Otros están llamados para convertir miles de vidas y otros están llamados solamente para convertir algunos. Tu vecino, tu vecina, tu familia, los que están a tu alrededor son personas, es tierra que está esperando ser tratada, trabajada para sembrar la semilla y empieza a germinar el mensaje de salvación. Imagínense, si ahora como nunca hay una aerolínea que está llevando el Evangelio de Jesús a diferentes lugares, eso significa que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Recuerde que el Apocalipsis cuando habla y las almas que están en el cielo hablan y claman para que sea rápido el fin de todo y Yahweh, Yeshua le habla y le dice, solamente se está esperando que se cumpla el número de los hermanos que no se han arrepentido en la tierra. O sea, hay un número de personas que debe convertirse para que Cristo venga. Si tú no predicas el Evangelio, difícilmente se van a convertir almas. Yo sé que hay personas tercas, yo sé que hay personas que lo único que hacen es eh, tratar de reírse de ti, de burlarse de ti. Y es una realidad. Hay personas que se burlan, hay personas que lamentablemente no van a cambiar, no cambian, y hay algunos que nunca cambiarán, nunca cambiarán. Romanos 1:16, y esto es algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, que el llamado que Dios puso en tu vida es una predicación que nos debe tener ni escatimar a quien debemos predicar. A la verdad dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Porque dice que es un poder que proviene de Dios para salvación de todos los que creen. Para los judíos, también para los gentiles. Y escucha esto, aquí hay otro tema interesante, los gentiles y los judíos. Aquí el pueblo de Dios ocupa el término gentiles, pero resulta de que el pueblo de Dios somos todos, todos somos uno solo en este pueblo de Dios. Aquí no pasa el tema ni de judíos ni de gentiles, porque yo no estoy llamado a conocer a Cristo después del judaísmo, después de que los judíos rechazaron a Jesucristo, sino que dice la palabra desde que antes que Él creara a los judíos, a los hebreos,
Antes que creara a Adán y Eva y antes que creara esta tierra, dice que yo ya era escogido. Y quiero que pongan atención en esto. Cuando uno piensa en que yo ya era escogido antes de que él creara la tierra, aquí el tema de los judíos, de los hebreos y de los gentiles y de ser injertado pasa a segundo plano, porque yo ya era escogido antes antes de que los judíos le rechazaran, antes de que los gentiles fueran, como dicen, injertados. Esto es distinto, hermanos, lo que le estoy hablando de que nosotros fuimos escogidos antes de que Dios creara cada una de estos llamados especiales que tuvo por su pueblo. En realidad, el verdadero pueblo de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es lo importante, cumplir este llamado, cumplir este propósito de evangelismo. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:15. Más bien honren en sus corazones a Cristo como Yeshua, como su Salvador. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, nos está diciendo este texto de que tenemos, como hijos de Dios, aparte de la evangelización, tenemos que estar preparados en conocimiento, en sabiduría, en estudiar la Biblia. No podemos ser cristianos que nos profesamos ser cristianos si no leemos la Biblia del cristiano. No podemos profesar de que somos hijos de Dios si no leemos los mandamientos que Él nos habla a través de su palabra. ¿De dónde proviene y aparece la fe en nuestra vida? Se germina la fe a través de la lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene como resultado de oír el mensaje de salvación según Romanos 10:17. Y el mensaje de salvación proviene de la palabra, de oír las palabras que Yeshua HaMashiach nos dejó en la Biblia. 66 libros que podemos compartir y crecer. Cuando tú la lees, algo sucede, algo pasa. No en tu vida física ni intelectual, sino en tu vida espiritual. Empieza a tener cambio grande. Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Y esa luz del mundo es la que, es la que tiene eh, esa luz es la que tiene que alumbrar a todo aquel que está confundido. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nosotros somos la luz de este mundo. En confusión. Y no estoy hablando de tierra. ¿Por qué dice mundo? Porque cuando dice mundo, hablemos que es un sistema político. En otras palabras, yo soy la luz de este mundo que política, económica, moralmente está corrupto. En mí Yahweh pone la responsabilidad de evangelizar a cada criatura. Es importante, hermano, que podamos entender de que nosotros fuimos llamados no para cumplir nuestros sueños, sino los sueños del que nos llamó. Me recuerdo la historia de Jeremías, una de las historias de uno de los profetas más espectaculares, que era un profeta que se le llama el profeta del juicio, porque siempre emitía juicio sobre la iglesia, no sobre los reinos ni los imperios paganos, sino que sobre el imperio o el pueblo de Dios. Jeremías tenía proyectos, tenía anhelos, Jeremías tenía un proyecto de evangelización, Jeremías tenía proyectos, aparte de cumplir los propósitos de Dios, él tenía proyectos de familia, de matrimonio, pero resulta de que Yahweh lo llama a dejar cada uno de sus anhelos personales de me quiero casar, quiero tener una casa, quiero comprarme un vehículo, quiero tener un hijo, quiero tener una esposa bonita, quiero tener un perro y cumplo mi sueño o mi anhelo del sueño americano que cada persona tiene en su vida. Pero ¿qué pasaría si Yahweh te llama y te dice, no son mis planes para mí, esos no son los planes que yo tengo para tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a rebelar? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a ir al mundo y vas a querer hacer las cosas que tú quieres por rebelarte ante un Dios que te ha llamado a hacer las cosas a su manera y no a tu manera? Es que ese es el punto, hermano. ¿Hasta qué punto estamos convencidos de que cuando Cristo nos llama para abandonarlo todo?
No estoy hablando de que dejes tu trabajo, dejes tu pega, tu casa, tu hogar, no, estoy hablando en tus planes, las prioridades de tu vida. Y con esto no quiero decir que Yahweh no te quiera dar una casa, no te quiera dar un vehículo, no te quiera dar una familia. Si Él quiere, quiere, lo hace. Pero cuando las prioridades están puestas primeramente en mí y no en las de Él, ahí la situación cambia. Porque Jeremías fue un profeta que quizás tenía muchos anhelos, muchos programas en su vida, pero Yahweh lo llama y le dice que tiene que dejar cada uno de esos proyectos aún, el proyecto del noviazgo, del matrimonio, de tener hijos, de tener una familia, solo para ser un solitario predicador del Evangelio de Cristo a su propio pueblo que estaba alejado y estaba en paganismo y en perdición. Mi pregunta es la siguiente: ¿estás tú dispuesto a negar tus propios anhelos personales por el mensaje de Jesús? Esto es complicado, porque si yo lo dijese en otro momento y digo, ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a predicar el Evangelio? Todos gritarían, dirían, ¡ah! ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a evangelizar? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a negarse a sí mismos? Mira, en emoción todos gritamos y levantamos la mano, pero Cristo nos llama y nos dice, piensa bien lo que estás haciendo y lo que te estás comprometiendo. Porque así como Él se comprometió y cumplió, así nosotros nos debemos comprometer y cumplir. Si el Evangelio, hermano, el Evangelio es una responsabilidad de toda la iglesia, no solo de pastores, no solo de evangelistas, no solo de misioneros, no solo de maestros. El Evangelio, compartir el Evangelio con los que están en necesidad, en pobreza, es de todos nosotros. Ahora, si lo quieres compartir predicando en la calle, hazlo. Si lo quieres compartir predicando en una radio, hazlo. Si lo quieres compartir predicando en la televisión, hazlo. Si lo quieres compartir predicando a través de redes sociales, hazlo. Si lo quieres compartir, no sé, repartiendo un pedazo de pan y hablar de Cristo, hazlo. Pero ¿sabes cuál es lo importante de todo esto? Que lo hagas, que lo puedas realizar y hacer. No quedarte con que yo soy hijo de Dios y de repente algo cae y le hablo de Cristo a alguien. No, hermano, la prioridad en nuestra vida debe ser cómo ganar almas y restaurar vidas. Somos llamados para eso. Tenemos un potencial gigantesco en eso. Tú, aunque no lo creas, Yahweh ha puesto el Espíritu Santo en tu vida para ser tu fortalecedor y para motivarte a decir las palabras correctas a personas que tienen dramas que ni un psicólogo, y escucha esto, que ni siquiera un psicólogo ha podido dar cura, tú lo puedes hacer. Porque la cura está en tus labios y se llama Jesucristo, se llama Yeshua HaMashiach, se llama Espíritu Santo, se llama Roach Kadosh, el que está llamado a poder hacer eso que tú no puedes, que el psicólogo no puede, que las drogas no pueden, que el psiquiatra no puede. Oye, tú habla, abre tu boca y verás cómo el Espíritu Santo va a empezar a cambiar vida, porque es palabra viva y eficaz. Por eso dice que es más cortante que una espada que tenga dos filos, porque eso hace y genera en las personas y empieza a romper barreras, fortaleza, miedo, temores, ansiedades, depresión, angustia, soledad, intento de suicidio, y los espíritus que estén concentrados en esa persona empiezan a retroceder porque tienes una palabra que no es tuya, sino la palabra viva y eficaz del Espíritu Santo que está saliendo de tu vida, a través de tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hemos puesto una generación demasiado cómoda y se nos ha olvidado de que faltan de 8 a 13 años para que Cristo vuelva. Como hemos dicho, posiblemente venga el 2028 o 2032 o 33. Son las fechas aproximadas de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el mundo. Hay algo que está generándose a nivel mundial. En todos los cristianos está pasando que el Espíritu Santo le está alertando a todo, y esto está pasando a nivel mundial. Yo leo noticias, conozco gente de otros países y le está pasando a todo el mundo lo mismo. Todos están en una preparación espiritual para la venida de Cristo. Y no dicen para 10, 30, 50, 80, 100 años más. O no sé, ellos dicen y creen que es ya pronto, porque esto es espiritual. Por eso que la Biblia se anticipa al periódico del día de mañana, se anticipa las noticias que vemos en televisión.
La Biblia se anticipa a ello y el Espíritu Santo, aunque no tuviera nada, el Espíritu Santo te prepara de forma personal. Los últimos tiempos, ¿quieres pasar estos últimos tiempos como un cristiano dormido, que no cumplió los propósitos? ¿Como un cristiano que nunca habló del amor de Jesús? ¿Como un cristiano que teniendo el poder y la autoridad de evangelizar y poder cambiar vida, vas a perder esa oportunidad? Hermanos, aquí hay un llamado que Yahweh hace a nuestra vida que se llama predicación, evangelización. Se hizo en el Antiguo Testamento, se evangelizó en el Antiguo Testamento, se predicó el mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento y hoy, como nunca, el mensaje dice que tiene que ser predicado en los últimos tiempos. Yo le invito a usted que está escuchando este mensaje, hermano, que no se vea a usted como una persona que está limitada. El Espíritu Santo el que usa nuestra vida. Mira lo que dice Cristo cuando Él está por comenzando todo lo que es su ministerio en Lucas 4:18. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y escucha esto, Él hace cumplir esta profecía antiquísima, la cumple delante del templo y de los judíos, de los sacerdotes, porque Él ya estaba revelándose como el Cristo Salvador, y dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, a ver, cuando él decía esto, él no estaba hablando de una manera literal. Él está dando a entender a la gente de que él está llamado a dar una libertad espiritual más que física. No dudo, y el Evangelio de Jesucristo, los 4 evangelios están plagados de milagros, están plagados de obras milagrosas que Cristo hizo por la gente. Pero, si usted se da cuenta, aquí él está hablando de algo diferente, de una libertad, de un yugo de esclavitud que había en la gente producto del pecado y de la desobediencia del primer Adán. Por eso Cristo se le llama el segundo Adán, porque el primer Adán es Cristo. El primer Adán, perdón, cayó. Y ese es el Adán que heredó a la humanidad no ser creado como fue creado Adán, a imagen y semejanza del creador de Yahweh. Porque dice en Génesis 1, 26, 27, 28, de que Él nos creó a imagen y semejanza, pero cuando usted lee Génesis capítulo 5, dice que después que Adán cae, en Génesis capítulo 5, dice que todas las generaciones que vinieron más adelante fueron hechas a imagen y semejanza de Adán. O sea, no a la imagen de Dios, sino a la imagen y semejanza caída del primer Adán. Pero la ventaja nuestra que nosotros venimos después de Cristo, que ya somos hechos y redimidos, reconciliados al segundo Adán, que es Jesucristo, que no falló, sino que fue fiel, pasó su prueba en esta tierra y pudo morir y resucitar sin haber practicado ningún pecado como lo hizo el primer Adán. Por eso él dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. No necesariamente, no necesariamente era un mensaje político esto, ni populista, porque podría notarse como un mensaje populista y político para el pueblo de Israel que estaba en opresión del Imperio Romano, que es lo que ellos llevaban durante mucho tiempo los judíos, tratando de liberarse de los romanos. Pero Cristo viene más que a libertar a un pueblo de una esclavitud de un gobierno, más que libertar a un pueblo que estaba oprimido por un gobierno, que es lo que la mayoría de las personas creen, que Cristo nos llamó a cambiar el sistema. Cristo no nos llama a cambiar el sistema, Cristo nos llama a cambiar vidas para Él, porque en este mundo no venimos a cambiar sistemas políticos, venimos nosotros a cambiar vidas que están contaminadas por sistemas políticos. El sistema va a ser igual,
Es más, va a empeorar, pero nosotros en nuestra vida tenemos que mantener el estandarte y la antorcha de la luz de Cristo, de la santidad de Cristo, de los propósitos de Cristo y los mandamientos de Cristo totalmente activos. Él predica y habla de proclamar libertad a los cautivos, cautivos que estaban espirituales, gente que estaba en la ceguera espiritual, de no entender, de no comprender a un Salvador, de no comprender la salvación en Jesucristo. Él está hablando de eso. Él dice una palabra maravillosa, por cuanto me ha ungido. Él con esa palabra está reconociendo que Él es el ungido. Ahora, estas palabras maravillosas con poder, con autoridad, te quiero decir que también están sobre tu vida. Porque dice que todos sus hijos tenemos la unción del Santo, la unción del Hijo de Yahweh, del Hijo de Dios. Tenemos la unción del Santo. Y eso es maravilloso porque ahora tú tienes que entender que no eres tú solo predicando el Evangelio, sino eres tú más el Espíritu Santo, más la palabra de Cristo, más los ángeles que están alrededor para poderte motivar y llevar a esta evangelización. Y esto es genial, hermano, porque no se nos debe olvidar el primer mandamiento, que es la evangelización a los que están perdidos. Queremos que Cristo venga, gana alma, restaura vida. ¿Quieres que Yahweh te bendiga económicamente? Busca a alguien con un problema y solucionaselo. Y esa solución viene a través de, como acabo de comentar, hablando de Jesús. Algo ocurre. Yo he sido testigo, mi esposo ha sido testigo, mucha gente ha sido testigo de que cuando tú hablas de Cristo, la gente cambia, la gente se siente bien, se siente descansada, se siente relajada. Y tú no hiciste una terapia de yoga, ni meditación trascendental, ni una terapia de psicología o de algún terapeuta en específico. Hiciste solo activar la palabra que cambia vida. Por eso yo te invito a que ustedes, mis hermanos, puedan ser testigos esenciales de cada una de estas cosas, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Yo invito a que no se quede pensando de que esta es responsabilidad de los pastores o esta responsabilidad solamente de los misioneros, de los evangelistas, de los maestros, pero no tuya. Te quiero decir que este es un mandamiento, no es una petición, es un mandato. Estás obligado, si eres hijo de Dios, estás obligado a tener que predicar el Evangelio. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto hay que tomar en cuenta, de que si son los últimos tiempos, tenemos que tener una evangelización masiva para que más almas, los que deben convertirse, se conviertan definitivamente en seguidores de Jesucristo. Quiero dejar el tema hasta aquí, la predicación hasta aquí. Es un momento solamente de hablar, amonestar su espíritu, de que ustedes han sido personas que muchas veces han tenido la oportunidad de evangelizar y no lo han hecho por miedo, por vergüenza, por temor, es que no sé qué decir, qué va a pensar la gente. Hermano, yo creo que ya es tiempo de quitar la vergüenza, el miedo de nuestra vida y empezar a poder realizar el llamado que Cristo ha hecho a nosotros. ¿Alguna pregunta? Doy unos minutos para alguna pregunta que puedan tener. Dejo el micrófono abierto. ¿Pueden ser acotaciones o no? Ya. Si no hay preguntas, terminamos entonces, hermano. El Pepe quería hablar, Víctor. Ya, que como no habla. No, sí, habló. No, quizás no te escuchó o no. Sí, quizás No, no te es que escuchaste. lo que pasa es que Pepe ya no se comunica con este lenguaje tan prehistórico que hablar, él se comunica en el espíritu. Ah, claro. Hola, Pepe. Hola. Hola a todos. Hola, Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, gracias. Adolorido nomás un poco. Bien, bueno. Mucho deporte. No. Ah, bien, ¿no ves? Mucho deporte, poca evangelización, por hermano. Sí, me llegó al palo, pero directo. Qué bueno. Por eso quería como hablar así como
defenderme. Cuéntanos, Pepe. No, más que nada saludarlo, ¿no? Y claro, está bien motivante lo que del tema de que hay que hacer, ¿no, hermano? Hay que hablar nomás, no tener vergüenza, tener vergüenza para otras cosas, pero no para hablar de Dios, pues. Como hay que ser sin vergüenza, pues. Exacto. Conozco algunos. Yo también. Oye, si para evangelizar podemos ocupar cualquier herramienta que tú quieras utilizar, puedes usarla. Evangelismo callejero, evangelismo en las plazas, como se hacía antiguamente, evangelismo por redes sociales, como lo comenté, evangelismo ocupando, mira, los talentos que Dios te ha dado son herramientas de evangelización. Entonces, ¿vamos a esperar que los demás hagan la pega que es de todos? Y esa es la pregunta que le hago, hermano. ¿Vamos a esperar que los demás tengan que hacerlo todo y yo no hacer nada, sabiendo que yo también soy responsable y estoy llamado a una evangelización? Ocupa tu Claro, herramienta. ¿Cuál es tu talento? tengo pocos, pero No, tú tienes mucho talento. El problema es que no lo explotáis todo. sí, eso es lo que falta. No, pero el tema sí, igual, por lo menos opino de que realmente cuando entrar al cristianismo, aceptar a Yahweh, es realmente para todos, llamado a ser como, por decir así, líderes o predicadores, pues. Claro. Entonces, ¿cómo para decir, bueno, ya ahora ya no se ve, dice, pues, pero solamente estar de oyente, pues? Creo yo que el llamado al final es, si te estás metiendo en esa área es porque es un llamado que es innato de liderazgo, de exhortación. Claro. No sé, eso. Bueno, hay que entender, como dice Pepe, justamente un llamado y ocupar nuestra herramienta. ¿Qué herramienta la que Dios te ha dado? O sea, ¿cuál es tu talento? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? Es un talento que Dios ya ha puesto en tu vida que deben ser ocupados para el evangelismo. ¿Te gusta cantar? Es una herramienta, es un talento que Yahweh ha dado para su evangelismo, para su obra. ¿Te gusta, no sé, jugar básquetbol como le gusta al Pepe? Ocupa eso como un mecanismo de herramienta de evangelismo para los que están perdidos. Oye, pero con esto quiero decir lo siguiente. No significa que porque tienes un grupo de deporte vas a salir todos los días con tu amigo de deporte si ya llevas cerca de 15, cerca de 5, de 10 años y no cambiaron, cambia tu estrategia. Júntate con otra gente que quiera cambiar su vida, pero no te juntes con los que ya no quieren cambiar su vida. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, está bien. Sí. Lo bueno es que siempre llegan generaciones nuevas. Claro. Son más moldeables. Claro, alejarte de las Bueno, personas que ya no cambian, buscando a personas que sí quieran cambiar. claro. Sí. No, pero por eso esa es mi opinión, por lo menos de que por todo el que ya empieza o está instruido en la palabra y se quiere instruir más, está obligado, como dices tú, es una obligación de que hable. Claro, Quiere que exacto. tiene que hablar, porque si no, ¿cómo va a recibir más conocimiento? No puede, Exacto. No, es antinatural, por decirlo. no, pues parte de nuestra naturaleza tiene que ser así, ¿cachai? Ahora tiene que Tiene que compartirse. ser. Por eso yo te hago a veces hartas preguntas. Hermano Víctor, Hermana, el que uno le enseñe de la palabra a los hijos, lo instruya en la oración, el orar el uno por el otro en familia igual, ¿eso no es evangelismo? no, eso no es evangelismo. Eso es fortaleza espiritual nomás, pues eso es fortalecerse en la palabra, en la oración,
en la lectura bíblica, en el espíritu. Esa es la fortaleza diaria que tenemos que tener siempre. Pero evangelizar significa hablar de Cristo a los que no le conocen. Que no le conocen, claro. Claro, ese es el punto. Porque podemos en la casa orar con los hijos, con la familia, leer la Biblia, pero esa es fortaleza ya, y eso es cumplir los mandamientos, que es leer la palabra para aprender de lo que estoy mal, cambiarlo por lo que está bien. Fortaleza espiritual para los que se sienten débiles, ¿me entiendes? Pero el evangelismo es buscar a alguien con un problema que no conozca a Cristo, porque el primer problema de toda persona no es el económico, el personal, el familiar. El primer conflicto que todo ser humano tiene desde la caída de Adán es el pecado. Si esa persona no reconoce que está mal, que está en pecado y no reconoce a Cristo como Salvador personal, sigue estando en una situación complicada, crítica, ¿me entiendes? Pero el evangelismo es ese, es hablar o evangelizar a alguien que no conoce a Jesús, que no conoce a Cristo. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No, que por lo menos hoy en día es como el escenario perfecto para evangelizar. No es una excusa Claro, para decir, tenemos múltiples oportunidades, hay diferentes cosas que podemos hacer. claro. No es una excusa para decir que estamos en un escenario contra la evangelización, pues, por el tema de la distancia y todo el tema, no. Este es el escenario que Ya no hay Yahweh, excusa, Pepe. que Yahweh permitió para que realmente se conozca más de él. Hay más Exacto. herramientas hoy en día. Sí, Claro. pues tenemos muchas más herramientas en nuestras manos. Sí, hay que aprovecharlas. Porque yo, por ejemplo, con este tema de la pandemia, yo no salgo a evangelizar en las ferias, algo que me gustaba harto. ¿Por qué? Porque la gente anda, aunque ahora que lo pienso parece que no, ¿eh? Porque la gente a veces le da lo mismo andar con mascarilla, sin mascarilla o guardar la distancia. Yo de primera decía, no me atrevo porque la gente anda toda sensible con el tema del virus. ¿Y qué va a pensar si yo me acerco a darle un tratado y hablarle? La gente va a decir, no, no, y esta persona, ¿qué pasa si está infectada? No, mejor me alejo. Pero al fin y al cabo Claro. veo a la gente que es totalmente Exacto. indiferente, si no respeta la cuarentena, no respeta el toque de queda, no respeta la distancia social, comparten cosas, dinero, no hay un cuidado, entonces parece que se puede evangelizar, como por evangelizar la gente se va a poner grave con el tema del virus si no cumplen con los requisitos mínimos para cuidarse del virus. Claro. Sí, sí, por eso yo creo que se puede todavía. Yo Claro, exacto. voy a Oye, intentarlo. ¿por qué comento esto? Escucho. Sí, no, eso decía, eso comentaba de que voy a intentarlo nuevamente. Y estaba pensando igual usar las plataformas, las redes sociales. Sí, pues hay que ocuparlo. Claro. Sí, De hecho, ¿por qué lo comento? Porque como que de un momento a otro, por este tema de la pandemia, la gente dejó de salir a predicar a las calles, dejó de evangelizar. Pero ¿sabes tú que un grupo de amigos formó un grupo que se llama El Rugido del León, o El Rugir del León, algo así? Y ya. ellos están saliendo a predicar a la Plaza de Concepción. Y Mira. están predicando, de hecho me estaban invitando también, y querían ir los días viernes. Los días viernes salen a predicar a la plaza, un grupo grande, cantan, y pareciera ser que nadie pescara, pero ¿sabes lo que está sucediendo? Que la gente se le acerca, pide oración, la gente está con miedo, está con temor, y están acercándose la gente a Cristo. Está la gente acercándose a Jesucristo, están cambiando sus vidas. Y eso es genial, pues. El punto es que nosotros nos hemos detenido porque creemos que como que ya no es necesario predicar, ¿sí? Como que el COVID invalidó la predicación a la calle, invalidó el evangelismo. Claro. Así No, que pecado, ¿no? yo creo que es algo que nosotros debemos proyectarnos y debemos entender Sí. que volver a nuestra raíz, que nuestra raíz y nuestro primer llamado es a cumplir
no mis sueños, no mis metas, no lograr una Sí, buena pega, no lograr un buen trabajo, no lograr un buen sueldo, no lograr una casa, un trabajo, una familia, hijos. Nuestro primer objetivo, volver a nuestra raíz, que nuestro primer objetivo es predicar el Evangelio. Tan simple. claro. Ser radical. Radical viene de volver a las raíces. De raíz viene la palabra radical. Ser radical, pues Es volver a que las eso es lo que raíces. pasa. Sí, Es que eso es ser radical justamente con nuestra vida y dejar de lado todo lo que nos provoca comodidad por lo que en realidad claro. estamos llamados a ser. Sí, así es. Bueno, yo dejo la invitación. Yo, lo personal, me gustaría obligarle a ustedes a ser evangelistas, a ser personas que prediquen, pero esto tiene que resultar una voluntad personal. De hecho, se los Claro. tengo que decir, y todos están bajo un llamado. Todos los que están escuchando están bajo un llamado. Ahora, que tú lo estés cumpliendo, ese propósito es distinto. ¿Me entiendes? Sí, Pero todos tenemos un grado de responsabilidad que cuando estemos delante de Cristo nos va a preguntar por eso. claro. Sí, porque al final realmente Bueno, me gustaría que no fuera Conrado el que me estaba hablando y confirmando que pareciera que fuera Conrado y Pepe los que entendieron la importancia de este mensaje, sino que también los Sí, demás, como habló la hermana Fabiola, también puedan opinar. ¿Y sí, en qué condición va a quedar todo? Si vamos a seguir como cristianos que dicen, qué bonito sermón, necesitaba escuchar algo que me animara, pero la realidad de las cosas es que no necesitamos todo el tiempo sermones que nos animen, necesitamos sermones que nos hagan despertar de, en realidad, el problema que estamos viviendo del adormecimiento espiritual, sí, pues, porque pareciera que la pandemia invalidó el evangelismo. claro. ¿Se entiende lo que Despertar, quiero pues. decir o no? Sí, pues. vamos, Sí, pues, en la historia del cristianismo de los últimos siglos, cuando siempre hay épocas, por ejemplo en Estados Unidos, donde se habla del gran despertar. ¿Y qué significa el gran despertar? Es cuando ¿Ya? muchos cristianos en esa época comenzaron a difundir el evangelio y fue tanto el éxito que mucha gente se convirtió. sí, Entonces, cuando se habla es bonito porque hablamos de tenemos que despertar. Cuando uno dice en el evangelio tenemos que despertar, uno se refiere a eso, pues, a evangelizar. Pues. La iglesia está viva y activa cuando predica, no cuando no sé, pues, tenemos tremendos templos o damos bonitos sermones, somos grandes teólogos, y en realidad, si no salimos a la calle, no sirve de nada. Justamente. Avivamiento. no, No Claro, avivamiento, pero suena como una evangelizar. palabra avivamiento, pero se necesita cumplir y hay que tener en cuenta de que no son todos los que están en la tierra los que se van a convertir, son solo algunos. Sí, pues, Son solo algunos los que están en la tierra, los que están llamados a poder convertirse. Así que el tema que tenemos que tener esa dedicación, ¿cachai? Dejar de estar en esta hipnosis, porque desde que comenzó la pandemia, oye, ya no hay gente predicando, ya no hay, es como que, como acabo de decir, como que la pandemia invalidó el evangelismo, invalidó a los predicadores. Ahora todos son predicadores virtuales nomás. ¿Y quiénes son los que pueden escuchar? Los que conocen y saben o son de nuestra iglesia y tienen nuestro link. Pero claro. ya nadie más escucha en las calles. ¿Quién le va a predicar al que no está conectado al grupo Zoom, que ya pasa a ser un grupo privado? claro, ¿Entiendes? cerrado. Un grupo cerrado, Claro, justamente. Entonces, va por eso, para empezar a cranear, porque si nos seguimos preocupando de nuestros problemas, vamos a despreocuparnos del llamado original que es el evangelismo, porque todos nos preocupamos de cómo conseguir dinero para poder vivir día a día, bajo nuestras responsabilidades, pagar cuentas, los cuentas de la casa, para poder tener para subsistir y mil cosas. Pero se nos olvida el llamado personal, ¿cachai? Que es individual, que es un llamado para todos, pero a la vez es individual para cada persona. sí, pues, Claro, y más que nada realmente es un compromiso. Hay cosas que a veces, mira, tú, por voluntad uno no las quiere hacer, pero es un compromiso que tenés que hacer de igual. Entonces, a veces, muchas veces uno no tiene quizás el ánimo o no sé, puede ser la situación, pero al final buscar a Cristo, servirle,
es un compromiso, que esa es la verdadera, como el llamado. Así es. De parte de Cristo está invitando a todo aquel que quiera hacer su voluntad. Entonces, y cuando le recibimos es una ordenanza, pero nos vamos a encontrar con personas que bajo nuestro propio juicio no merece el evangelio, porque eso ocurre también. No, mi vecina está ahí loco, ¿cómo se te ocurre? Mi vecina es complicada, es fiestera, parrandera, son drogadictos, no. A otro le hablo menos a ella. Ya, estamos poniéndonos como juez delante de los que en realidad quizás necesitan escuchar un mensaje. No me cabe duda que ya hay personas que lo han escuchado, han participado en la iglesia, han hecho de todo y le han dado la espalda a Cristo muchas veces. No me interesa esa gente. Estamos hablando de personas que en realidad necesiten por primera vez escuchar el Evangelio. Ahora, si quieres seguir a Cristo o no, ya pasa a ser ahora bajo su responsabilidad. Pero tú ya cumpliste el primer mandato, que es la evangelización y predicar la palabra. De hecho, lo dicen los discípulos en la Gran Comisión. Y cuando entren a ciudades donde sea rechazado mi evangelio, sacudan el calzado de sus pies y salgan y retírense. Tan simple. O sea, no vuelvan a pasar por ese lugar. El problema es que nosotros insistimos en la misma gente y nos olvidamos de que hay gente nueva que necesita escuchar el mensaje. Y persistimos en la misma gente todo el tiempo y le hablamos, y ahí es donde la palabra dice perlas a los cerdos. No, de nada nos sirve vestir a un cerdo de la manera más hermosa y preciosa, si obviamente el cerdo no lo va a reconocer con valor, va a volver a su propio mugre, a su propio pecado. Es ahí por eso que Cristo les compara a ese tipo de personas que una vez participaron, no lo están, o que rechazan a Cristo y el Evangelio, pero son personas almáticas, emocionales, escuchan una canción cristiana y lloran, pero no cambian. Escuchan un bonito mensaje y lloran, pero no cambian. Cristo les dice, ellos son cerdos. En otras palabras, son una aberración para mí, porque los cerdos, recuerden que era aberración para el pueblo de Israel. Sí, Es complicado poder entender esto, porque a veces nosotros le damos valor a algo que ya Cristo desechó. Hoy en día para ese perfil igual la pandemia es una excusa perfecta para no cumplir, pues, porque dicen que no se puede. Pues. Exacto. Y es una mentira. Pues. Tienen la excusa perfecta para decir que no lo pueden hacer. Para ese perfil que estás diciendo tú. Okay. Que alguna vez quizás conocieron y no quisieron continuar. Claro. Bueno, lo importante es que tengamos en cuenta, no sé quiénes están conectados porque voy manejando ahora. ¿Qué opinan los que no han opinado? ¿Se comprometen a ser predicadores del Evangelio? Porque si tú me quieres demostrar que eres un hijo de Dios, el hijo de Dios se demuestra haciendo lo que el hijo de Dios hizo, lo que Cristo hizo, que es predicar. ¿Me entienden o no? Sí. Entonces ese es el punto. Quiero que los demás hablen también y ver si están comprometidos ustedes. Yo he predicado varias veces sobre temas parecidos a esto del evangelismo y todo, pero hoy es apremiante de que lo tengamos que entender como una emergencia, estado de emergencia. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No hay que dejar las cosas que pasen como que, no, si que otro lo haga. Hermano, la evidencia de un hijo de Dios es esa, predicar el evangelio. La evidencia de un hijo de Dios es predicar. ¿Cómo puedes llegar al cielo y decir, yo nunca prediqué, nunca le hablé a nadie, el evangelio fue solo para mí? Eres un egoísta espiritual, entonces. ¿Quién me está conectado? ¿Nadie más? Sí, varios conectados. No sé, quizás están ahí haciendo la pantalla. No sé, varios que... Haciendo la pantalla. Quizás que hay que sacarlo al baile. Bueno, yo le hago la invitación a todos ustedes, hermanos, y le repito por última vez estas palabras que comenté. Yahweh, o Cristo, Yeshua HaMashiach, no vino a la tierra a cumplir tus sueños, ni tus metas, ni tus propósitos.
para nada. Él vino para cumplir, para que nosotros cumplamos su sueño, su meta, su propósito. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. De que Él nos llamó para poder evangelizar y ganar almas. Para evangelizar y ganar almas. ¿Se entiende lo que estoy comentando, verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que digo en este momento, verdad, hermanos? Esa es como la misión. Sí, hermano, sí se entiende. Porque al final, después de Es que el grave problema, y repito, no hemos olvidado del primer llamado, hemos implantado nuestros principios, nuestras prioridades sobre la prioridad de Cristo. Porque si ya lograste lo que querías, casarte, tener una casa, tener hijos, tener un vehículo, una profesión, una carrera, un trabajo, bueno, hermano, no era el propósito de Dios primeramente ese, pero ya lo lograste. Ahora predica, evangeliza, habla, porque ya lograste, por lo menos tienes algo. Ahora habla de Jesucristo, habla de Cristo a las personas que lo necesitan. Yo invito a todos los que están escuchando en este momento que puedan tener el compromiso en su vida de volver al primer llamado que Él te hizo. ¿Cuál es? Evangelizar. Bien, hermanos, quiero sus opiniones. Eve, ¿qué opinas tú de todo esto? La Eve se nos durmió. No, hermano, que está la Noe aquí jugando, me absorbe todo el rato. Juguemos. Pero ve, aquí estoy jugando con ella, con la Barbie, no me deja. Ya. Pucha, hermano, ¿Ya? cuando me deja, ay, obvio. Ya, bueno. ¿Quién más puede opinar? Alvarito, ¿que opine algo? ¿Que diga algo? Baruco. Hola. El pronombre. ¿Me escucha alguien o no? ¿O estoy solo? Sí, no, sí se escucha. Pero es que el tema es que como que nadie más quiere ¿Me quiere salir? esto. Pero por lo menos sí, está bien lo que dice el Víctor, sí, hay que ser un hacedor, sí, estamos de espectador, ¿no? Ujú. Estamos muy de espectador, ¿no? Pues, creo yo. ¿Me escucho? Sí. Si te escuchamos, Eve, te escuchamos. Queremos palabras sabias, de gente sabia, inteligente, personas que tienen No. experiencia con el Creador. Oiga, no, que a mí hace unos días bueno, obviamente en la oración uno siempre ora yo en especial por unas compañeras de trabajo, y trato de esforzarme en eso para que ellas puedan entender lo maravilloso que es Cristo, po. Y las Biblias Claro. que nos pasó, bueno, compramos con el Eric, oré para que esas Biblias fueran hacia las personas indicadas. Claro. Y llegaron 2 de mis compañeras a visitarme acá. Y le hice ese obsequio, ese regalito. Ya. Pudimos comentar con ella acerca de lo importante que es conocer a Cristo, no solamente de palabras, sino que ellas mismas en una búsqueda personal puedan tener ese encuentro con Él. Y estoy viendo de que sí está teniendo fruto. Hace poquito me habló una compañera de trabajo que igual había pasado por diferentes situaciones muy complejas, muy delicadas, y veo que hay fruto, pues veo que está entusiasmada, ella sin conocer a Cristo, tuvo que pasar por una situación muy difícil que de alguna manera Dios me usó para poder acercarla a Cristo. Y
desde el año pasado no habíamos tenido mucha comunicación. Y yo creo que la pandemia igual ha provocado que nos comunicáramos mucho más, que pueda yo de alguna manera hacerla ver, entender un poco más la palabra. Y la está atesorando, pues me dice, me llama, me escribe. Y eso es bonito, pues eso me hace sentir de que sí soy útil en las manos de Dios, pues, porque claro, pues nosotros nos esforzamos para ver la necesidad del otro y que de alguna manera eso también, como uno siembra, tenga el crecimiento que Dios quiere en las personas. Así que yo, lo personal, me ha pasado que la pandemia igual ha acercado a gente a Cristo. Bueno, dos de mis compañeras han podido aferrarse a Él. Y eso yo creo que sirve de motivación para que el resto igual lo haga. Yo sé que con los vecinos, con los cercanos, o bien, como dice Conrado, en la feria, de alguna manera poder hacerlo. El tiempo que uno tenga, yo invito a las chiquillas, yo les digo, no, que no teman, que no tengan miedo. Si yo estoy aquí en la casa, ellas pueden venir, conversar, y también por las redes sociales hay tanto por donde uno puede publicar de Cristo, evangelizar de tantas formas, como hizo usted, a través de muchas cosas. Si Pepe tiene la posibilidad de salir y jugar al básquetbol o a lo que sea, y darse el tiempo de poder predicar, aunque sea una persona, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesta a escuchar, porque todos tenemos esa necesidad. ¿Ve? Esa es mi humilde opinión. Como dices tú, Eve, lo importante en esto, yo veo que tenemos que tener la acción de querer predicar, la voluntad de querer tener y accionar a esa voluntad. Porque muchas veces podemos tener la voluntad de predicarle a todo el mundo, pero no accionamos a esa voluntad. Y nos quedamos ahí, pues, no, que otro lo haga, es de responsabilidad de otro, no mía, no es mi cacho, no es mi problema. ¿Okay? Y resulta de que todo aquel que se proclame hijo de Dios tiene que cumplir, es discípulo de Cristo, y como discípulo de Cristo tiene que cumplir el llamado a la evangelización. Y ocupar nuestras casas. Ocupemos nuestras casas. Oye, ¿tienes una casa? Bueno, es una puerta abierta a que alguien conozca y sea salvo. El problema es que queremos nuestras casas para nosotros nomás. ¿Sí? No queremos que la ensucien, no queremos que se dañen, que se deteriore, las queremos eternas, sabiendo que nuestras casas eternas, las moradas eternas, están en el cielo nuevo y tierra nueva. Aquí no, si esto se deteriora, la materia se deteriora. Acá las cosas tienen que llegar a un punto de destrucción y no las voy a tener eternamente en perfectas condiciones para siempre. Tenemos que utilizar los recursos que Él nos da, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestra economía al servicio del primer mandato que Él te dio. Vayan y tengan hijos, no, ese no fue el mandato que Él nos dio. Eso fue el mandato del Antiguo Testamento. El primer mandato cuando tú eres hijo de Dios es gana alma, predica mi evangelio. Así es simple. Las buenas noticias no solamente son para ti, son para todo el mundo. Sí, es verdad. ¿Para todo el mundo? No cuestiono. El Pepe. Para todo el mundo, para todos los escogidos que están en el mundo, hermano. Ahí está la palabra que faltaba. Exacto, yo sé que tú lo entiendes. Hermano, vamos a orar para terminar, ¿qué les parece? Sí. Si oramos. ¿Alguien necesita oración? Quiero preguntar si alguien necesita oración. ¿Nadie? Eso es bueno. Gente de oración. Ya, oramos para despedirnos entonces. Ya. Oramos. Y Yahweh, en el nombre en el nombre de tu hijo Yeshua HaMashiach, te damos gracias por este momento de análisis sencillo, práctico de tu palabra, sin tanta